Domingo más, una semana más, aquí en Últimas Preguntas, en la 2 y en el canal internacional de Televisión Española, para hablar del Papa Juan Pablo II. Sí, hoy queremos hablar del nuevo beato. Saben que fue beatificado el pasado día 1 de mayo, lo pudieron seguir en directo a través de Televisión Española. Y queríamos hablar del Papa, del nuevo beato, pero de un modo muy cercano, de un modo muy personal. Para ello nos hemos venido a este lugar. Estamos en el Colegio Santa María la Blanca, perteneciente a la parroquia El Madrid de Santa María la Blanca y Juan Pablo II, primera parroquia dedicada al nuevo beato. Por eso hemos elegido este lugar para conversar con quien hoy nos va a acompañar. Yo decía que yo quería hablar del Papa de un modo muy cercano, muy personal. Pues para ello, ¿quién mejor que una persona que ha trabajado junto a él durante 11 años como responsable de la sección española de la Secretaría de Estado en la Santa Sede, en el Vaticano? En la actualidad, nuestro interlocutor es obispo de Ibiza Formentera, Monseñor Vicente Juan Segura. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de Juan Pablo II. Supongo que la beatificación para usted fue un momento pues muy intenso, muy bonito, muy emocionante, ¿no? Pues sentí que se cumple la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra que se cumple siempre. Y entonces, en la persona y en la obra y en lo que prolonga después los años de la existencia eterna de Juan Pablo II, se ve que se cumple la palabra de Dios. Hay una promesa por parte de Dios de darnos pastores según su corazón, Jeremías 3:5. Y esa promesa Dios la ha cumplido siempre, esa y todas. Pero esa puede ser objetivo de nuestra conversación en esta mañana. Se cumple la promesa porque Dios en toda la historia nos va dando los pastores que necesitamos. Cuando uno repasa la historia del siglo XX, el siglo que hemos vivido la inmensa mayoría, nos damos cuenta que en todos los papas del siglo XX se ha cumplido esa promesa y Dios en cada momento nos ha dado el pastor que hacía falta. Empieza el siglo XX con un papa santo, es decir, San Pío X. Acaba el siglo XX con un papa santo, Juan Pablo II. Y en cada momento, según las circunstancias, las peculiaridades de ese momento, está el papa justo. Los primeros años del siglo XX pues son años que acaban con la guerra mundial, la primera guerra mundial. Un papa que es el papa de la paz, Benedicto XV. A mitad siglo otra vez la guerra, otro papa que sabía de ese mundo, venía del mundo diplomático, Pío XII. Un momento de mucha gran confusión, una persona especialmente inteligente y preparadísima intelectualmente, Pío XII, siervo de Dios. Pues viene un momento de apertura, de actualizar esa iglesia al mundo. Otro Papa Santo, el Beato Juan XXIII, que abre el mundo con el Concilio Vaticano II. Después el Papa Pablo VI, que va algunos aspectos del concilio los va aplicando. Y después el mundo que corre hacia el laicismo, hacia ataques a la familia, pues Dios nos da el Papa de ese momento, y ha sido Juan Pablo II. O sea que viéndolo a él, el primer sentimiento que me nace es que es el regalo que Dios hace al mundo para ver que Dios cumple siempre su palabra. Y después cumple su palabra dándonos un pastor según su corazón. Cuando mucha gente le oyes hablar del Papa Juan Pablo II, pues oyes decir que un papa muy activo, que viajaba mucho, que visitaba mucha gente y tal. Eso es verdad, pero no es la idea que yo tengo de Juan Pablo II. La idea que yo tengo de Juan Pablo II es que es un gran contemplativo y la contemplación, la oración, es la que le llevó a la acción. Y esta frase se la ha oído decir a Benedicto XVI. Benedicto XVI en una ocasión dijo: en el Papa Wojtyla admiro al hombre de oración, y eso es lo que más me atrae de él. El Papa Juan Pablo II empezaba su jornada muy temprano con la oración en su capilla privada. Yo, que con mucha frecuencia he asistido a la misa suya por la mañana, entrabas a la capilla y allí estaba él, llevaba ya más o menos una hora allí, y eso, entraba un grupito a la capilla, quieras que no, aún con mucho cuidado, hacías un poco de ruido. Él ni se movía, fijo en lo que estaba haciendo. A continuación empezaba la Santa Misa, llamaba la atención la concentración, la devoción con la que él celebraba. Y llama mucho la atención cómo seguía las lecturas de la misa.
Si algún domingo al salir de la iglesia preguntáramos a alguna de la gente que está, oigan, la primera lectura del profeta, ¿qué se ha dicho? Se quedarían un poco así, ¿no? El Papa, las veces que me ha tocado leer la lectura en la misa, él te estaba mirando y cuando decías alguna palabra, él casi le veías que él con los labios la repetía. La palabra le entraba, le entraba. Por supuesto, la plegaria eucarística, sin prisa, siendo muy consciente de lo que hacía. Después de la comunión, otro momento de oración, de meditación, y cuando acababa la misa, entonces era ya cariño, afecto, buen trato a la gente. Así empezaba él la jornada, pero así era su vida. Su vida es una vida de oración, y esa oración es la que le ha llevado a la acción. Por eso, para entender, y ojalá que para imitar a Juan Pablo II, pienso que su gran invitación, su gran ejemplo, su gran enseñanza, es que seamos personas de contemplación, personas de hablar con Dios, de identificarte con Dios en el trato y en el diálogo, y eso después te hará identificarte con Dios en la acción. Para mí este es el gran mensaje de Juan Pablo II. Y todos los gestos y acciones que él tenía brotaban de la oración. Y lo resolvía todo con la oración. Siendo arzobispo de Cracovia, él tenía una mesa de despacho en la capilla. Y en la capilla él escribía, en la capilla él programaba su vida, sus actividades, es decir, todo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es muy importante. Y él lo confiaba todo a Dios. Cuando él fue nombrado arzobispo de Cracovia, que era su diócesis de origen, era un momento un poco peculiar. La persecución del régimen comunista entonces allí era muy fuerte, había pocas vocaciones. Cuando él en el 78 dejó de salir de Cracovia para ir a Roma, dejó 500 seminaristas en el seminario mayor. Y él lo atribuía siempre a la Virgen. Dice, yo le decía a la Virgen, cuanto más seminaristas me dé, yo haré más penitencia y más peregrinaciones. Las hacía. Una diócesis con 500 seminaristas mayores indica un pastor que sabe arrancarle a Dios las cosas. Y se las arrancaba con la oración. Usted hablaba de la presencia o de la oportunidad de cada pontífice, de cada papa en un momento histórico determinado. Juan Pablo II, una de las primeras cosas que dijo, y al menos es la primera que yo creo que todos nos viene a la mente cuando fue elegido pontífice en Roma, fue no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Él no solamente lo dijo, sino que sobre todo a lo largo de su pontificado y siempre demostró esa valentía, ¿no? Jamás ha tenido miedo, jamás ha tenido miedo. Primero porque estaba fortalecido por el trato con el Señor, y la palabra del Señor es, yo estoy con vosotros y conmigo vais a vencer, ¿no? Y él, en su época de Cracovia, pues tuvo que afrontar muchas dificultades, ¿no? El ejemplo, digamos, más luminoso, más conocido, más sacado en cine, en literatura, es lo de la iglesia de Nueva Uta. Él pidió permiso para hacer más de 100 nuevas construcciones, nuevas parroquias. Solo consiguió hacer 9. No le daban permisos de construcción y de hacer edificios. Nueva Uta era el caso, digamos, más llamativo, un barrio grande, un barrio obrero. Y allí en Nueva Uta, un día de Navidad, la Misa del Gallo, él la celebró allí bajo la nieve. Entonces, el no tener miedo a él le enseñó que si te fías de Dios no hay por qué tener miedo, y después tienes el resultado. Y eso que él lo vivió y lo experimentó fue lo que después él nos quiso transmitir. Y esa expresión, no tengáis miedo, él la dijo en aquel sermón del día 22 de octubre del año 78, pero la repetía continuamente. Yo de las primeras veces que le encontré, pues claro, yo era un joven sacerdote, las primeras veces que ibas a su despacho a recibir indicaciones u observaciones para el trabajo, y claro, vas todo respetuoso y en cierta medida con un poco de miedo, ¿no? La primera frase que él me dijo fue eso, avanti, avanti, non avere paura, es decir, esto él lo decía espontáneo, el no tengáis miedo forma parte de su vida. Don Vicente, ¿cómo era su relación? Decíamos que físicamente estaban muy cerca, incluso los despachos estaban muy cerca en el Vaticano. ¿Cómo era el día a día, su relación cotidiana? Bien, el Santo Padre dedicaba muchas horas al trabajo, muchas, pero siempre todas precedidas de la oración, insisto.
y te daba las indicaciones pertinentes cuando tenía que hacer él un discurso, una carta. Si era en la lengua inglesa, llamaba a mi colega inglés; si era en lengua española, pues me llamaba a mí, y o bien por escrito te mandaba las indicaciones, o bien ibas y te las daba a voz. Quisiera decir esto y así, y así, y así, ¿no? Normalmente, incluso para dar una sensación de más familiaridad, de más proximidad, de más confianza, muchísimas veces nos invitaba o a comer o a cenar. Y en la comida él preguntaba y se callaba, y te dejaba hablar a ti. Después, al final, te corregía lo que quería o profundizaba un tema, ¿no? Y allí en la comida, entre observación y observación, pues contaba muchas anécdotas. Era un hombre muy vivo, muy próximo, sabía romper enseguida el hielo, que no tuvieras miedo de estar con él. No solo lo decía, sino más él provocaba que no hubiera esa situación, ¿no? Y entonces en las comidas o en las cenas él te daba las indicaciones, y con tantísimas anécdotas, con tantísimas historias. Y unas comidas, además, que él procuraba que fueran, aunque eran comidas ordinarias, que fueran un homenaje para el que iba, ¿no? Recuerdo en una ocasión, cuando se beatificó al gitano Ceferino, pues los peregrinos españoles le regalaron algunas cajas de vino español. A los pocos días fui yo a comer por otros asuntos, y cuando escriben el vino me dice: ¿Se ha fijado el vino de dónde es? O sea, yo iba a comer, era español, quiso que se nos pusiera una botella de vino español. Hasta estos detallitos él los tenía siempre. Y luego nunca te ibas no solo con una enseñanza y un gozo, sino siempre te ibas con un regalo. Un regalo, por ejemplo, el libro Don y Misterio, que cuenta él un poco su vocación y su historia sacerdotal. En una de las comidas él me lo regaló en español, y además firmado 29/1/98. Y entonces él siempre te daba algún regalo para que tuvieras siempre alguna cosa pendiente. Esta cruz pectoral que llevo también, pues, me la entregó en otra comida. He visto que hay otra igual que esta, idéntica, que también la regaló él en Cracovia, en el santuario de Czestochowa. Cuando la vi, dije: es igual que la mía, cuando la vi allí puesta, ¿no? En otra ocasión, en el año 2000, él hizo una cruz pectoral que regalaba a los obispos a lo largo de ese año. Yo fui un día a la comida con él por asuntos de trabajo. Cuando acabó la comida, don Estanislao, el secretario, se levantó, sacó la cajita con el pectoral. El Santo Padre lo abrió y, medio en broma, pero muy cierto, quitó la cadena y me dejó solo la cruz. Y me dijo: de momento solo la cruz, que la cadena aún no te hace falta. Es decir, que no iba a ser obispo, entonces no la iba a usar. Esa broma de quitar la cadena, ¿no? Una cadena suelta a él no le servía de nada, pero era una forma de concretizar las cosas y ser siempre muy detallista y muy próximo. Me imagino que en tantos viajes, en tanto trabajo juntos que han realizado, y especialmente en tantos viajes, sobre todo a países de lengua española, por ejemplo al nuestro, en 5 ocasiones vino Juan Pablo II, habrá muchas anécdotas que contar. Sí, mire, el último viaje aquí a España, en el año 2003, fue un viaje ciertamente breve, ¿no? Era solo sábado y domingo. El sábado en la tarde tuvimos unas audiencias en la Nunciatura, después la vigilia con los jóvenes en Cuatro Vientos, y el domingo la canonización de 5 nuevos santos en la plaza de Colón. Pero fue algo que el Papa le llenó. Tanto es que la víspera, el viernes, yo aún fui a comer con él para ultimar detalles. Hicimos el viaje y el día siguiente, el lunes, me volvió a invitar a comer, sencillamente porque quería seguir hablando y disfrutando del viaje de España, ¿no? Entonces ese día fuimos los 3 cardenales españoles: el cardenal Javier, que ya falleció, el cardenal Eduardo Martínez Somalo, vino el doctor Navarro Valls y servidor, para seguir hablando de España. En este viaje el Papa a mí me hizo el mayor regalo de mi vida. Hacías el trabajo, etcétera, el Papa te daba una cruz, un rosario, un libro. Pero en este viaje, en la tarde del sábado, tuve la suerte de que el Papa recibió a mi familia.
Allí en la Nunciatura, antes de ir a Cuatro Vientos, recibió a mi madre, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis sobrinos y a servidor. Y en el momento de saludar a mi madre, yo tengo la fotografía, él le pone el brazo a mi madre en el hombro y le dice: gracias por su hijo. Sí, ha sido la palabra que a mi madre la llenó de emoción. Y en cierto modo, pues como toda madre, te gusta tener cerca a los hijos, ¿no? Yo he estado siempre fuera. Entonces era la recompensa al sacrificio de mi madre, de la separación que yo, pues por este servicio he tenido de ellos. Y luego a mis